Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buen profe. Hola. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver lo que vimos la última clase, que tiene que ver con los tamaños, ¿es cierto? ¿Qué pasó? Algo pasó. Ahí sí. Pero déjenme buscar las imágenes. Ya, ahora que abrí la imagen, puedo compartirla. Medio lento mi computador. ¿Ven algo, no? No, profe, se ve negro en la pantalla. No, profe, no se ve. Ya, espérense un poquitito. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Sí. Ya, perfecto. Bueno, estas son las redes de Bravais, como les había dicho, en donde cada uno representa cómo cristaliza algún mineral. Todos los minerales que conocemos cristalizan de alguna de estas formas, ¿ya? De estos sistemas cristalinos, que son 7, ¿cierto? Está el cúbico, tetragonal, ortorrómbico, trigonal, hexagonal, triclínica, trigonal y monoclínica. En donde tenemos, como les decía antes, la red básica, que es la red primitiva, después la que está centrada en las caras y otra que está centrada en el centro. En el caso de la tetragonal tenemos la primitiva y la centrada en el centro. Hay otras que solamente, por ejemplo, la triclínica solamente tiene átomos en sus vértices, o sea, solamente aparece como primitiva. Lo mismo la trigonal. Y también tenemos la trigonal hexagonal, que está centrada en las caras más pequeñas. Lo mismo que en la ortorrómbica es la más compleja, ya que tiene la primitiva, la centrada en el interior, la centrada en las caras y la centrada solamente en las caras más pequeñas. Esa sería la más compleja de todas. Hay otra imagen que es más clara que esta. Voy a abrir esa otra imagen. Aquí se ve, se interpretan mejor. Entonces los vértices, como les decía, siempre son átomos o iones. Digo átomos o iones porque para que se unan, ¿cierto? Tiene que haber una diferencia eléctrica, o entregó electrones o aceptó electrones, entonces son todos iones finalmente. Entonces tenemos el sistema cristalino cúbico, en donde los lados son todos iguales, A es igual a B es igual a C, y todos los ángulos alfa, beta y gamma son de 90 grados. Entonces tenemos la celda primitiva, celda unitaria primitiva, la celda centrada en el interior y la celda centrada en todas las caras, ¿ya? Dentro de la tetragonal, el sistema cristalino tetragonal tiene dos lados iguales, A es igual a B, pero el lado C es distinto, es mayor, y todos los ángulos son de 90 grados, o sea, alfa es igual a beta, es igual a gamma, y son igual a 90 grados. Pero la tetragonal tiene también la llamada centrada en el interior, donde tiene otro átomo en el interior. Aquí aparece como que todos los átomos son iguales, es solamente de referencia, ¿ya? Pero normalmente los que están en las caras o los que están en el centro son distintos. Después viene el sistema cristalino ortorrómbico,
en donde A es distinto a B y es distinto a C. Es como el más complejo, ¿cierto? Porque todos son distintos los lados y además sí tengo igual los ángulos. Alfa es igual a beta es igual a gamma, o sea, 90 grados. Tengo la primitiva, donde tengo átomos solamente en los vértices. Tengo la centrada en el interior. Tengo la centrada en todas las caras, donde hay un átomo en el centro de cada cara. Y además tengo la centrada en dos caras, ya que son las caras más pequeñas. Entonces, como les decía, los átomos que están en el centro de las caras o en el centro de la celda unitaria generalmente son distintos a los que están en los vértices. Después viene el sistema cristalino hexagonal, en donde A es igual a B y es distinto a C. Alfa es igual a beta y vale 90 grados. Y gamma es igual a 120 grados. ¿Ya? Después viene el sistema trigonal, en donde A es igual a B es igual a C. Alfa es igual a beta, igual a gamma, pero todos distintos a 90 grados. El monoclínico dice que A es distinto a B y es distinto a C, o sea, los tres lados son distintos. De la celda unitaria, los tres lados son distintos. Tenemos la primitiva, que tiene solamente átomos en los vértices del paralelepípedo, y tengo alfa igual a gamma, igual a 90 grados, y beta distinto a 120 grados. Solamente existe la primitiva y la centrada en dos caras. Y finalmente el sistema triclínico, que tiene solamente una celda unitaria, al igual que el sistema hexagonal y el trigonal, solamente tiene átomos en los vértices de la celda unitaria, átomos solamente en los vértices de la celda unitaria, pero tiene una característica bien distintiva en donde todos los lados son distintos y todos los ángulos son distintos de 90 grados. Entonces, A es distinto a B, es distinto a C, y alfa es distinto a beta, y beta es distinto a gamma, y todos son distintos a 90 grados. ¿Ya? Pero solamente aparece la primitiva dentro del sistema triclínico. Entonces, a todo esto se le llaman los sistemas cristalinos, en donde todos los minerales que conocemos, ¿cierto?, cristalizan de alguna de estas formas, ¿ya? Entonces, cuando después estudiemos los minerales, se van a dar cuenta, por ejemplo, que la sal común cristaliza de esta forma, que otro mineral cristaliza de esta otra forma, y así. Es una característica propia de los minerales su forma de cristalización, ¿ya? De hecho, hay minerales que están compuestos por un mismo elemento, pero solamente su forma de cristalización los hace distintos. Por ejemplo, el carbón, el grafito, ¿cierto? El diamante, el grafeno, todos están conformados por átomos de carbono solamente, pero sus sistemas cristalinos son distintos. ¿Ah? Entonces, estos sistemas cristalinos tienen que ver con las condiciones de presión y temperatura en que cristalizan estos minerales, ¿ya? Entonces, cuando cristaliza un diamante, por ejemplo, muy distinto a como cristaliza, por ejemplo, un carbón mineral, ¿ya? Aun cuando el diamante, si lo analizamos desde el punto de vista de sus elementos, el único elemento que tiene es carbón, por lo tanto, el diamante es carbón, pero cristaliza de distinta forma al grafito, ¿cierto? Y al grafeno, ¿ya? Que son formas en que puede cristalizar el carbono, ¿ya? Vamos a ver el PowerPoint que vimos antes, que es el de roca sedimentaria. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Ahí ustedes ven si estoy grabando, ¿cierto? Sí, profe, ahí sí se ve. Ya, perfecto.
rocas sedimentarias. Entonces, como les decía, las rocas sedimentarias se forman a partir de sedimentos. ¿Qué es lo que son los sedimentos? Son trozos de origen orgánico o de origen inorgánico. Cuando hablamos de origen orgánico, se refiere a trozos o restos de animales o vegetales, ¿cierto?, que se van acumulando en el fondo del mar, en el fondo de un lago, en el fondo de un río, o simplemente sobre la corteza terrestre. Después, por a veces motivo, estos son recubiertos, esos restos, donde hay poco nivel de oxígeno y se empiezan a descomponer lentamente. Algunos de estos sedimentos pueden formar ciertos yacimientos petrolíferos y otros yacimientos otros restos vegetales generalmente forman yacimientos de carbón con el tiempo. Pero hay un proceso, ¿cierto?, en donde sedimentos más bien sólidos, como la mayoría de origen inorgánico, como por ejemplo es la grava, la arena, ¿cierto?, tienden a solidificar con el tiempo. Esto porque cambian las condiciones de presión y temperatura en la medida que van profundizando estos sedimentos que están primero sueltos, ¿ya? Pero sufren un proceso que se llama diagénesis, que dentro del proceso de diagénesis está la compactación, que tiene que ver con el cambio de presión, ¿cierto?, sobre los elementos, y la cementación. Y dentro de lo que es la cementación, a veces ocurre que líquidos, ¿cierto?, percolan o atraviesan estos sedimentos y se produce una reacción química entre los elementos y permite que esto cemente, que se forme como un cemento que permite unir estos elementos que estaban sueltos originalmente. La mayor parte de las veces la consolidación de los sedimentos se debe a la infiltración, ¿cierto?, de las aguas que contienen materias disueltas. Estas materias disueltas son las que pasan a formar como un cemento que hace que la arena, por ejemplo, se transforme en arenisca, o los lodos calcáreos en caliza, o las cenizas volcánicas en cinerita. Entonces, en este caso, la roca sedimentaria de la arena es la arenisca, la roca sedimentaria de los lodos calcáreos es la caliza, y la roca sedimentaria de las cenizas volcánicas es la cinerita, ¿ya? Y así. Las reacciones y otros fenómenos de óxido-reducción, deshidratación, recristalización, cementación, litificación y mineralización son los que hablamos que corresponden a lo que es la diagénesis. A veces también se sustituye un mineral preexistente o un elemento preexistente por otro, ¿ya? Y ahí es cuando ocurre, por ejemplo, la fosilización de un tronco, ¿cierto?, o de un resto animal, que originalmente estaba formado por elementos de origen orgánico y se intercambian algunos iones que son más o menos del mismo volumen con iones de origen inorgánico. Entonces, así vemos cómo se transforma, ¿cierto?, la figura de un cuerpo o la figura de un animal extinto, ¿cierto?, en un sólido rocoso. O lo mismo que ocurre con la madera petrificada, ¿cierto?, cómo la madera se transforma en roca. Entonces ahí es cuando ocurre una sustitución iónica de elementos que originalmente están en los animales o vegetales, o sea, estamos hablando de elementos de origen orgánico, y se produce un intercambio iónico que hace que se transforme en con la misma forma original, ¿cierto?, pero de origen inorgánico. Entonces son todos los procesos que ocurren en lo que llamamos diagénesis. Puede existir óxido-reducción, deshidratación siempre, porque acuérdense que son comprimidos, ¿cierto?, estos suelos antiguos, estos detritos, estos restos de seres vivos o restos de roca, son aplastados por otros suelos, ¿cierto? Se produce una recristalización. ¿Qué significa eso? Que los cristales que habían antes tienden a formar otros elementos o otros cristales, producto de los líquidos que percolan con agua y otros elementos, ¿cierto? Y se produce la cementación,
lo que permite la litificación, que es la transformación en roca. Entonces, cuando hablamos de recristalización es porque se pueden cambiar los minerales originales o los elementos originales en otros minerales o un intercambio, como les decía, iónico. Entonces, todo eso es lo que ocurre en el proceso de, como se decía, la transformación de rocas sedimentarias. Entonces, a veces ocurre una sustitución de un mineral preexistente por otro, constituye en su conjunto lo que llamamos autogénesis, ¿ya? Autogénesis, ¿por qué? Porque es un proceso natural, ¿ya? Por eso se dice autogénesis, ¿ya? Entonces ocurre una sustitución de un mineral preexistente por otro, constituye en su conjunto la autogénesis y los minerales resultantes de esta son calificados de autogénicos. El principio y origen de las rocas sedimentarias es la diagénesis, producto de la presión y temperaturas, ¿ya? Va aumentando la presión y temperaturas. En la medida que van profundizando las capas, los estratos, va aumentando la presión y la temperatura. No sé por qué me aparece como bajas acá. Quizás se refiere a porque iban bajando los suelos, ¿cierto? Los estratos, y eso hacía que la presión y la temperatura aumentaran. Pero ahí debería decir que aumenta la presión y temperatura en la medida que van bajando los estratos, ¿ya? Las rocas sedimentarias están compuestas por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, pero también puede ser materia de origen orgánico, ¿cierto? Que se va depositando y se va acumulando más material encima. Por ejemplo, los fósiles, ¿cómo se encuentran? Generalmente después de un terremoto habían animales en algún sector, ya sea bajo el mar o sobre la corteza terrestre, y se ve que murieron rápidamente a tal punto que no se alcanzó a descomponer sus cuerpos y fueron sepultados. Muchos seguramente fueron sepultados vivos. Entonces, y así es como podemos reconocer las especies, ¿cierto? Y la antigüedad de estas, producto de estos cataclismos que seguramente ocurrieron y permitieron reconocer especies ya extintas de la antigüedad. Entonces, los fósiles se podría decir que también son rocas sedimentarias. Como les decía, las rocas sedimentarias están compuestas por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, pero también materia inorgánica que de alguna forma se ha conservado por la baja presencia de oxígeno una vez que fueron sepultados, y se ha producido esto llamado diagénesis y autogénesis. Entonces, en el caso del material mineral, se refiere a roca que se ha ido fragmentando en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, los que han subido a la cordillera o a cerros altos como la Campana, se dan cuenta que arriba en las cumbres, como hay diferencia de temperatura entre la noche y el día, generalmente en el día pueden haber 20 grados fácilmente, pero en la noche hay generalmente bajo cero, entonces la humedad es el agua, por ejemplo, cuando llueve se vuelve hielo en la noche y esa agua que va penetrando por las fracturas que tiene la roca, una vez que se expande al congelarse va quebrando cada vez más la roca. Eso es lo que llamamos meteorización de las rocas. Entonces la meteorización es producto de cambios de temperatura, de compresión, de choques entre ellas, y esto va produciendo que la granulometría original de las rocas vaya disminuyendo, después vayan bajando aguas abajo, producto de las aguas de escorrentía. Cuando hablamos de aguas de escorrentía nos referimos a las aguas de lluvias que van arrastrando sedimentos, y así es como se van formando los ripios, ¿cierto? O como le llaman aquí al material este que usan para la construcción, algo así como bolones, pero en Santiago se le dice ripio. También se le llaman huevillo le dicen acá en la quinta región, huevillo o ripio. Entonces esos son sedimentos que han sido arrastrados desde donde se formaron esas rocas en la cordillera, y producto de la erosión fluvial de aguas de escorrentía
tienen cantos más bien redondeados, pues por eso le llaman huevillo o ripio. Estos se pueden acumular en otras zonas, ¿cierto? Y posteriormente formar conglomerados, rocas sedimentarias, ¿se dan cuenta? O roca fósil que le llaman. Entonces así es como se van formando los detritos, los sedimentos primero y después con el tiempo, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones que hayan, de si están siendo enterrados por materiales encima de ellos, pueden formar rocas sedimentarias. Entonces las rocas sedimentarias se clasifican según su origen. Las rocas detríticas o fragmentarias se refiere a restos de roca que se van quebrando, ya sea por golpes, por choques, por cambios de temperatura, o también muchas veces por la degradación, ¿cierto? La oxidación que produce el agua, también ayuda a eso, y también el deterioro que pueden hacer la misma biota, ¿ya? La biota significa la vida, ¿cierto? La vida, como los líquenes, los musgos, las raíces de los árboles también van ayudando a la fragmentación de rocas antiguas, que primero se degradan, se oxidan, se vuelven más frágiles, y después, por ejemplo, una raíz de un árbol puede penetrar o quebrar una roca. Entonces estos elementos son acarreados muchas veces por las aguas de escorrentía que les decía, que son las aguas lluvias, que producto de la diferencia de nivel y los cambios de pendiente en las cordilleras de los cerros, van arrastrando estos elementos. Obviamente se concentran en los cauces de río mayoritariamente, pero también llegan a zonas tipo abanico, donde van rellenando los valles, ¿ya? Van rellenando los valles. Entonces todos los valles, por ejemplo, como el Valle de la Concagua, el Valle de Limache, San Felipe, los Andes, todo eso está con suelos formados por mucho sedimento que viene de la cordillera, ¿ya? Mucha arena, mucha grava. Entonces, no son suelos firmes como construir una casa sobre la roca, por ejemplo, en Viña del Mar, ¿ya? Y finalmente esos suelos, en la medida que van profundizando en el tiempo, pueden sufrir de diagénesis y transformarse en rocas sedimentarias, como la arenisca, ¿cierto? Como las rocas sedimentarias que nombramos anteriormente. Entonces, dependiendo los elementos originales, son los tipos de roca. Por ejemplo, tenemos las lutitas y las areniscas, ¿ya? Que son elementos que se forman por aguas de escorrentía, que son arrastrados por aguas de escorrentía y finalmente se depositan en capas, ¿cierto? Dependiendo la edad, la era de los tiempos, y en la medida que se van compactando, se van deshidratando, van percolando fluidos que hace que finalmente se produzca la diagénesis y se transformen en rocas. Y ahí hablamos ya de lutitas y areniscas. Las rocas sedimentarias químicas se transforman por sedimentación, por decantación química de materiales que han estado en disolución durante su fase de transporte. O sea, originalmente esto era una solución con distintos elementos químicos y algunos decantan, algunos después de la deshidratación cristalizan y van formando rocas sedimentarias, ¿ya? Pueden ser minerales, ya como el yeso, la anhidrita y las calizas. Esos son todos minerales. En estos procesos de sedimentación también puede influir la actividad de organismos vivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas calizas son de origen orgánico. ¿Por qué? Porque restos de, por ejemplo, plancton, restos de fitoplancton va depositándose en el fondo y finalmente con el tiempo, ¿cierto? Estos se deshidratan, cementan y forman rocas sedimentarias o minerales como el yeso, la anhidrita y las calizas. En este caso, estamos hablando de rocas sedimentarias, pero el yeso es un mineral, la anhidrita también es un mineral, y la caliza es carbonato de calcio, pero puede ser de origen orgánico, ¿ya? ¿Por qué? Porque son restos de conchuela, restos de organismos, ¿cierto?, que tienen en su exoesqueleto carbonato de calcio, que finalmente termina formando calizas, ¿ya? Calizas, con el tiempo. Ahí podemos ver muchos sedimentos llamados estratos, ¿cierto? Entonces se entiende que
estos son los últimos sedimentos. Entonces uno puede ir leyendo la historia de esta zona de acuerdo a los sedimentos que hay formados. Por ejemplo, este pudo haber sido un tsunami porque se ve mucha arena. Después no sé qué habrá ocurrido, pudo haber sido erupciones volcánicas de volcanes cerca. ¿Ah? Aquí ahí seguramente hubo una capa vegetal por alguna inundación, llegaron lodos. Aquí nuevamente hay arena, quizás llegó el mar nuevamente a esta zona por algún tsunami, no sabemos. Y así, cada capa te dice o de alguna forma te indica lo que ocurrió en ese tiempo, ¿ya? Dependiendo del grosor que tenga, van a ser los años, pero cada capa te está indicando, ¿cierto?, un tiempo determinado, un tiempo geológico de este sector, de este mismo sector. Aquí podrían encontrarse fósiles perfectamente, ¿ya? En alguna de estas capas. Entonces, todo esto se llaman estratos. Entonces, la medida que los estratos, al principio los estratos son simplemente material no consolidado, pero con el tiempo, en la medida que van profundizando, se producen los procesos de diagénesis, ¿ah? Compactación, deshidratación, cementación, intercambio iónico, recristalización y permite que se formen rocas. Entonces estos suelos, muchos de estos que están acá ahora, son rocas, ¿ya? Pero se dan cuenta que estos suelos que están más antiguos acá, sí se ven claramente que son rocas y aquí no se ve como que fueran tan sólidos como los de acá. Aparentemente esto es mucho más antiguo, ¿cierto? Por lo tanto está más consolidado y puede que algunas de estas capas solamente sean sedimentos, ¿ya? Y no sean rocas, todavía no se hayan transformado en rocas. Las más profundas sí. Esa es la gracia de esta imagen, ¿ya? Entonces cuando uno va a la cordillera y se fija en los cerros, especialmente cuando están sin vegetación, puede ver claramente sedimentos y al ver sedimentos uno está viendo suelos antiguos, ¿ya? Cómo era la corteza terrestre antiguamente. Ahí tengo un conglomerado, también llamado roca fósil, que en este momento estamos viendo que tiene detritos, ¿cierto? O sea, trozos de roca, pero redondeados. Y eso te habla de que mucho de este material fue traído por aguas de escorrentía, aguas que arrastraron este material desde la cordillera, ¿cierto? Y por ese arrastre, por ese roce entre ellas mismas, se van puliendo. Entonces se ve son elementos pulidos, ¿cierto? Que se quebraban hace mucho tiempo y fueron arrastrados por las aguas y por eso tienen esa forma redondeada. Eso es lo que le llaman huevillo acá, en la quinta región, y en Santiago le hablan de ripio. Y se utiliza justamente para consolidar cemento, ¿cierto? Cuando hablamos de hormigón, estamos hablando de cemento más ripio o huevillo, o cemento más arena, ¿ya? Que ya sería un detrito mucho más pequeño. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillo? Abajo hay una escala, ¿cierto?, que nos permite ver el tamaño de cada clasto. Clasto también se le llama a las rocas. Entonces, cuando hablamos de piroclasto, son rocas que lanzó el volcán, ¿cierto? O tipos de rocas o piedras que lanzó el volcán. Ahí tenemos una formación de una caverna, ¿cierto? Esto está bajo tierra. ¿Y qué indica la caverna? Que básicamente lo que tenemos en esta agua que ha ido infiltrando estos suelos, ¿cierto?, de más arriba, tienen carbonato de calcio. Entonces, básicamente toda esa formación está formada por carbonato de calcio, ¿ya? Es lo mismo que forman las conchuelas, ¿cierto?, de los bivalvos, ¿ya? Entonces, todo esto es carbonato de calcio. Cuando se forma de arriba hacia abajo, hablamos de estalactita. De arriba hacia abajo, estalactita. Entonces, te está mostrando cómo va bajando el agua, ¿cierto? Que está cargada con carbonato de calcio. En la medida que se va evaporando el agua, van quedando estas estructuras, ¿ya? Con el tiempo, no es rápido esto. O sea, así se van formando estas estalactitas. Pero también hay unas que se forman de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque van cayendo gotas, pero como tienen carbonato de calcio, se van elevando de a poco. Entonces se llaman estalagmitas, las que parten de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces todo esto es una formación natural que tienen las cavernas cuando hay en la superficie, ¿cierto?, material como el mármol
u otro material formando calizas que permiten que el agua lluvia que infiltra, ¿cierto? O las aguas de escorrentías que infiltran, arrastren carbonato de calcio y se produzcan estas formaciones. Aquí tenemos estratos, ¿cierto? No sé de qué tipo. Da la idea aparentemente que fueran erupciones volcánicas antiguas, pero que sufrieron de tectonismo, ¿cierto? De esfuerzos de compresión. Entonces aquí por la forma vemos que hay esfuerzos que han hecho que esto se tienda a comprimir. Entonces por eso se produce un levante. Ahí, un levante. Esa zona se llama anticlinal en geología, anticlinal. ¿Ya? Anticlinal. Y así se forman las cordilleras. Esto está en forma reducido, ¿cierto? El tamaño, pero de igual forma se forman las cordilleras. Por el tectonismo, ¿cierto? Por las fuerzas tectónicas entre la placa, por ejemplo, en el caso nuestro, entre la placa de Nazca, ¿cierto? Que está penetrando bajo la placa sudamericana. Estas fuerzas son tan grandes que van produciendo que los suelos, incluso las rocas, se vayan como doblando, ¿cierto? Como una alfombra, cuando uno la empuja. Entonces, aparentemente, como les digo, estos son erupciones antiguas de un volcán que después con el tiempo, ¿cierto?, se produjo esta deformación debido a la compresión por las fuerzas tectónicas. Esas mismas fuerzas tectónicas hacen que de repente se fracture esto, ya no aguante más la roca y se fractura, y esa fractura es la que provoca ciertos sismos. Entonces, dependiendo del tamaño de la fractura, el tamaño del sismo. ¿Ya? Así ese es el origen de los terremotos. Ahí tengo un fósil, ¿cierto? Un triglodite, si no me equivoco, que es un ser vivo que existió hace mucho tiempo y muchos millones de años. Se supone que es un ser extinto y se parece mucho a los chanchitos de tierra que uno conoce. Seguramente tienen genes parecidos, por eso su forma. Y este ser vivo era acuático, ¿cierto? Andaba en los mares y seguramente fue sepultado por algún tipo de temblor, terremoto, cataclismo, y finalmente esto se solidificó, ¿cierto? Porque la diagénesis se produjo cuando este ser vivo estaba enterrado. Después alguien descubrió este fósil, ¿cierto? Y podemos por eso reconocer especies extintas de la antigüedad, ¿ya? Entonces, una de las ramas de la geología es la paleontología, ¿cierto? La geología tiene muchas ramas. La hidrogeología, la hidrología, la sismología, la geofísica, la geoquímica, ¿ya? La misma climatología, la meteorología, son ciencias que nacen de la geología, que es el estudio de la Tierra. Ahí vemos otro conglomerado, otra roca fósil, pero en este caso tenemos trozos con cantos. Vemos que la roca está con trozos, digamos, que no han sido pulidos, ¿cierto? La roca se quebró, la roca madre que formó estos trozos se quebró en algún momento y se produjo la cementación y formó este conglomerado, pero los clastos en este caso no son redondeados, no son como la que vimos anteriormente, que se veía que los clastos estaban redondeados por el arrastre, ¿cierto?, de aguas de escorrentía, que permitió que se desgastasen los contornos, ¿cierto?, y formaran huevillos, ¿cierto?, o ripios. En este caso no. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya. Ahí hay otro fósil. No recuerdo bien el nombre, pero se supone que es una especie de reptil, pero también se parece mucho a las aves, ¿ya? Entonces está dentro de lo que son los dinosaurios, pero tiene muchas características de las aves actuales. Por eso algunos dicen que las aves actuales son los dinosaurios de antaño. Otros no creen eso, simplemente ven que es la misma mano del creador y por eso se parecen las cosas.
Pero el punto es que es un fósil, ¿cierto? Y como les decía, tiene características de ave, pero también tiene características de un dinosaurio antiguo que se supone que voló, ¿ya? No me acuerdo el nombre, Arqueanos, algo así se llamaba. Ahí vemos también caliza, ¿cierto? Lodos calcáreos, todo eso es caliza, carbonato de calcio, de origen orgánico, ya que cementó y formó esta roca sedimentaria, ¿cierto? Formada por puros restos de animales que vivieron en el mar, que fueron muriendo, ¿cierto? Fueron formando sedimentos bajo el mar y después de distintos materiales que se juntaron encima, ¿cierto? Aparentemente lodos u otros materiales, puede ser también material de plancton que se va sedimentando, después con el tiempo esto se va recubriendo, va aumentando la presión, la temperatura, en la medida que uno va profundizando la Tierra va aumentando la temperatura, hasta que se produjo esta formación, ¿cierto? Que es roca sedimentaria de origen orgánico, que en este caso sería caliza, ¿ya? Básicamente, caliza. Caliza, pero de origen orgánico. Hay caliza de origen inorgánico. Ahí vemos tobas calcáreas, que es algo parecido también es caliza, de lodos antiguos, ¿cierto? De lagos o mares que tienen mucho sedimento de plancton, que también está formado por carbonato de calcio, gran parte de ello, formando estas tobas calcáreas. Entonces, si uno mira aquí con lupa, se da cuenta que hay mucho fósil pequeño que formó finalmente esto, ¿ya? Aquí se ve que hubo también como compresión de algo, por algo se tendió a formar esta figura, porque este no es un ser vivo, ¿ya? Pero da la idea como que hubiera una especie de túnel ahí, ¿cierto? Entonces también seguramente hay fuerzas que hicieron que esto se tendiera a comprimir, ¿ya? Por eso hay una curvatura en los suelos, porque todos estos fueron suelos antiguos, bajo el mar o bajo un lago. Eso es lo que podemos decir de las rocas sedimentarias, ¿ya? Ahora voy a abrir otro Power. Voy a juntar esto primero. Voy a cerrar esto otro y vamos a abrir este nuevo PowerPoint que es de rocas metamórficas. Este material es nuevo, no lo hemos visto, se llaman rocas metamórficas ahora. Estamos viendo como todo el proceso, ¿cierto?, del ciclo de rocas, donde se parte con las rocas magmáticas, después vienen las rocas sedimentarias, después vienen las rocas metamórficas, y finalmente vuelve las rocas a fundirse y a formar nuevamente rocas magmáticas. Ya. Entonces, rocas metamórficas. Profe, todo esto igual va a entrar en la prueba. ¿No? Ya dije que hasta la semana pasada, ¿no? Ah, ya, profe. Semana pasada, hasta la semana pasada. O sea, Ya, profe. solamente hasta las redes o las redes cristalinas, de las redes cristalinas para adelante es la segunda prueba. Ya, profe. De lo que hablamos de las 14 redes de Bravais, los sistemas cúbicos, triclínicos, ortorrómbicos, todo eso es de ahí para allá, de ahí para adelante, incluyendo las rocas sedimentarias en materia de la segunda prueba. Ya, profe. Ya. Entonces, rocas metamórficas. Vamos a ver conceptos básicos, dónde se producen las rocas metamórficas, su grado de metamorfismo, porque no existen distintos grados de metamorfismo, las fases metamórficas,
el aspecto físico-químico de los procesos metamórficos, la textura que toman las rocas, cambios en las rocas debido al metamorfismo, tipos de metamorfismo y tipo de rocas metamórficas. ¿Qué es lo que es el metamorfismo? ¿Ya? Un concepto básico. Es un cambio de forma o proceso geológico interno en un sistema cerrado. Entonces, una roca original cambia su estructura morfológica, se transforma, hay una transformación con los elementos existentes, porque cambian las condiciones de presión y temperatura, en donde la roca original, que podría ser una arenisca, por ejemplo, ya no puede seguir siendo arenisca por el aumento de presión y temperatura, por estar cerca de un magma o estar muy profunda, mediante el cual las rocas sufren una serie de transformaciones en estado sólido, debido al aumento de presión y temperaturas elevadas, y la presencia, por ejemplo, de fluidos químicamente activos, ya como son los fluidos hidrotermales. Como resultado de la adaptación a estas nuevas condiciones ambientales, la roca se transforma, ¿cierto? La roca sedimentaria se transforma en una roca metamórfica, ¿ya? El resultado es una roca diferente en textura y composición mineral, ¿ya? Cambian los minerales, se cambian de las condiciones originales, preexistentes de la roca, ¿ya? Que podía ser cualquiera de los tres tipos fundamentales de roca: roca sedimentaria, magmática, ¿cierto? O ígnea, y metamórfica. Las rocas metamórficas pueden formarse debido a tres factores metamórficos: temperatura, ya que proporciona la energía que produce los cambios químicos que resultan de la cristalización de los minerales. Estamos hablando de que el gradiente térmico dice que aumentan de 20 a 30 grados Celsius por cada 100 kilómetros bajo tierra. ¿Ya? Entonces, aumenta 30 grados por cada 100 kilómetros bajo tierra. La presión es el esfuerzo, ¿cierto?, ejercido por toda la carga que está sobre ella. A eso le llaman presión litológica, y eso también va a producir o puede producir cambios dependiendo de la profundidad en que esté la roca original, que puede ser roca sedimentaria, roca magmática o incluso roca metamórfica, ¿ya? Y la actividad química, ¿a qué se refiere? Son los fluidos químicamente activos que potencian los procesos metamórficos, ¿ya? Por ejemplo, el agua a alta temperatura, o los vapores, ¿cierto?, a alta temperatura, como los llamados fluidos hidrotermales, que son fluidos que nacen del enfriamiento lento de los gases que genera el magma. Uno de los factores, como lo dijimos, era la presión. La presión es el segundo factor en importancia y surge del peso propio de los materiales suprayacentes, o sea, los que están encima, su densidad y la profundidad. Por lo tanto, se considera lo que llamaba, ¿cierto?, la presión litostática. Eso es la presión litostática. Entonces, la presión litostática es la que genera la presión y que puede producir, dependiendo de la presión, que una roca sedimentaria se transforme en una roca metamórfica, como ejemplo, o una roca magmática, como el granito, ¿cierto?, o la riolita, se transforma en una roca metamórfica. Puede ser también presión de fluido y el mismo confinamiento, ¿cierto?, de la roca. Actúa principalmente sobre materiales permeables y de alta porosidad, ¿ya? La presión de fluido, sumada a la presión litostática, resulta en la presión de confinamiento. Entonces, cuando existe la presión de fluido, actúa principalmente sobre materiales permeables y de alta porosidad. Entonces, la presión de fluido, sumada a la presión litostática, que básicamente es todo el material que está encima de esa roca que puede cambiar, resulta en la presión de confinamiento. Es la suma de la presión de fluido y la presión litostática. La presión litostática se genera de la carga de los materiales en el interior de la corteza terrestre. Entonces, entre más profundo esté bajo la corteza terrestre, mayor presión litostática. Es el equivalente a la presión que existe en el mar. En la medida que yo voy bajando, va aumentando la presión, ¿cierto? De igual forma, la presión litostática, en la medida que voy bajando,
la corteza terrestre o las mismas capas van bajando, ¿cierto? Producto del tiempo, va aumentando la presión litostática. Y esta presión, al igual que la presión que ejerce el agua en el mar, es en todas las direcciones. O sea, en un punto determinado, voy a hacer un dibujo, al igual que en el mar, esta es la superficie de la Tierra, ¿cierto? En este punto que está acá, hay presión litostática. Esa presión va a depender de la profundidad en que está esa roca o ese punto. Igual que la presión bajo el agua. Y esa presión se simboliza con P y va a ser, ¿cómo se saca? Va a ser igual al peso específico de las distintas capas de roca por la profundidad que se simboliza con H. Entonces estamos hablando de kilogramos partido por centímetro cuadrado por la profundidad que normalmente está dado en metros, ¿ya? Entonces, el peso específico, kilogramos por metro cúbico por metros, entonces ahí obtengo lo que es presión litostática. Lo mismo ocurre en el mar. Ejemplo, para una pila rocosa de 1 kilómetro de potencia, el granito ejerce una presión de 264 bares. El basalto ejerce una presión de 294 bares. O sea, 1 kilómetro de potencia de basalto, 1 kilómetro de potencia de granito. Y el agua ejerce una presión de 98 bares, ¿ya? O sea, 1 kilómetro bajo el mar, 1000 metros bajo el mar, hay una presión de 98 bares, ¿ya? Entonces hay harta diferencia, ¿cierto? Imagínense la presión que ejerce el mar a 1 kilómetro, que es enorme, ¿cierto? Ningún submarino puede estar a 1 kilómetro. Submarino me refiero a estos submarinos convencionales, ya no estos que son para explorar, que son pequeños, para explorar el fondo marino. Pero cuando estamos bajo la roca, obviamente la presión es mucho más alta. ¿Por qué? Porque cambia el peso específico. El peso específico del agua es 1, y el peso, por ejemplo, el peso específico del cobre, ¿cuánto es? El peso específico del oro, el peso específico, por ejemplo, de una roca metálica, tiene aproximadamente 2,4 toneladas por metro cúbico. Ya, entonces eso al multiplicarlo por metro, te va a ejercer una enorme presión. ¿Dudas, preguntas? Zona metamórfica. Zonas geográficas en las que las condiciones de metamorfismo, ya sabemos cuáles son, especialmente la presión y la temperatura, han sido las mismas, pero no tienen que tener como resultado las mismas rocas metamórficas, ya que las rocas originales pudieron ser diferentes. O sea, la presión y temperatura donde se produce el metamorfismo siempre es el mismo, pero las capas han ido bajando, ¿cierto? Han ido bajando, y las rocas originales que fueron formadas a una presión y a una temperatura mucho menor, finalmente se encuentran con una presión y temperatura mucho mayor. Por lo tanto, se rompe el equilibrio de los minerales originales y se tienden a formar otros minerales que sí pueden estar en equilibrio a esa presión y temperatura. Y ahí es cuando se produce el metamorfismo. El término isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Una isograda, por tanto, se supone que marcaba una línea en el campo de grado metamórfico constante. Representa la primera aparición de un mineral particular en el campo conforme uno se mueve desde las zonas de grado bajo a las de alto grado, ¿ya? Entonces, voy a repetir esa parte. El término isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Una isograda, por tanto, se suponía que marcaba una línea en el campo de grado metamórfico constante. Representa la primera aparición de un mineral índice particular en el campo conforme uno se mueve desde las zonas de bajo grado a las de alto grado. El nuevo mineral que aparece y caracteriza a cada zona recibe el nombre de mineral índice, ¿ya? Y te muestran los distintos minerales que van apareciendo, ¿cierto?, en las distintas zonas. Entonces la abreviación LZM significa límite de zona mineral. Entonces, por ejemplo,
la clorita está, no veo bien esta imagen, pero está en esta zona. La clorita se puede formar en la misma zona donde también se forma la biotita, pero después pasa a la zona del granate. Ya después ya no existe clorita. La moscovita, ¿cierto?, está en todo el aumento de grado metamórfico. La biotita aparece en el segundo grado, en la segunda isograda, ¿cierto? El granate también aparece, no, perdón, el granate aparece en el tercer grado o isograda. La estaurolita aparece en el primero, segundo, tercero, cuarto grado. Tiende a formar otra cosa después, que se llama zona de distena y silimanita, y aquí está la zona de silimanita, porque son los minerales que se forman a estos distintos grados de presión. Entonces la presión va aumentando desde abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces los primeros minerales en formarse son los que están sometidos a la menor presión, y los últimos, los que están sometidos a mayor presión. Por ejemplo, el cuarzo es uno de los últimos en formarse y está sometido a una alta presión para que se forme el cuarzo. Antes del cuarzo está la plagioclasa sódica, o llamada también feldespato sódico. Después le sigue la sillimanita, la distena, la estaurolita, el granate, la biotita, la moscovita y la clorita. La mayoría de estos son silicatos, ¿ya? Silicatos. Entonces una clorita, ¿cierto?, después con el tiempo se puede transformar en granate. Una moscovita puede transformarse en el tiempo, la moscovita se mantiene constante en los distintos grados, ¿ya? Pero finalmente hay minerales que aparecen a cierta presión solamente, ¿ya? A pesar que la plagioclasa puede aparecer en todas estas zonas. Zona de la clorita, zona de la biotita, zona del granate. El cuarzo también, pero generalmente el último en formarse cuando el grado de enfriamiento de un magma es lento. Eso lo vimos antes en las rocas magmáticas. Esto es un plano o un mapa geológico de una zona, ¿cierto?, que está mirado en vista de planta. Ya como ven, el norte está hacia arriba, ¿cierto? Y el norte está siempre en el plano. Entonces esto es un plano que te muestra, por ejemplo, una zona de falla que se llama Glen Fault, falla Grand Glen o Glen Grande, Great Glen Fault. Aquí hay una falla, ¿ya? Y te muestra los distintos tipos de roca. Por ejemplo, zona de silimanita es la parte que está en azul. La parte que viene más oscura, púrpura, zona de distena. Después está la zona de andalusita, que es la parte amarilla. Zona de granate, la parte más bien violeta. Zona de biotita sería esta zona que está acá. Y zona de clorita, la parte de la orilla, ¿cierto? Entonces todo esto es un plano geológico que te muestra los distintos tipos de roca y los distintos tipos de minerales que voy a encontrar. ¿Por qué? Porque se formaron o hubo metamorfismo por el aumento de presión, y hoy en día hay distintos tipos de roca, ¿ya? Y distintos tipos de minerales, porque los minerales están asociados a los distintos tipos de roca. ¿Ya? Aquí dice Glasgow, aparentemente estamos hablando de Escocia, ¿cierto? Esto vendría siendo la Gran Bretaña. Grado metamórfico. El grado o estado de metamorfismo hace referencia a las condiciones de presión y temperatura específicas bajo las cuales se ha formado una roca. Así se habla de metamorfismo de bajo grado y presión media, o de grado alto y presión alta, ¿ya? Entonces tenemos metamorfismo de grado bajo y presión media, o de alto grado y presión alta. Entonces, aquí se está mostrando qué tipo de roca, dependiendo, ¿cierto?, la presión, y por este lado la temperatura. Entonces, si tenemos temperaturas de entre 400 y 500 grados y presiones altas, voy a tener metamorfismo de grado bajo. Si tengo temperaturas entre 200 y 350 grados y presión alta,
puede tener grado muy bajo, metamorfismo de grado muy bajo. La diagénesis, que es la formación de rocas sedimentarias, ocurre, como ahí ustedes pueden ver, entre los 100 y 200 grados y va a presiones medias o bajas, ¿ya? Entre comillas, ¿cierto? En relación a la presión alta que existe en el metamorfismo. Cuando hay alto grado de metamorfismo, ¿cierto? Tienen que haber presiones altas y temperaturas muy altas. Temperaturas muy altas y presiones muy altas forman un alto grado de metamorfismo. ¿Por qué? Porque las condiciones son muy distintas a la formación original de la roca, que con el tiempo fue profundizando y llegó a una zona donde hay alta presión y alta temperatura. Por lo tanto, los minerales que conforman esa roca ya no están estables a esa alta temperatura y alta presión. Por lo tanto, se produce un metamorfismo. Cambian los minerales, cambia la estructura de la roca, cambia la textura de la roca. ¿Ya? Esta es una división aproximada del espacio presión-temperatura según el grado metamórfico, ¿ya? Entonces aquí tenemos la profundidad en kilómetros, la presión que hay a los distintos kilómetros, por ejemplo, a los 30 kilómetros, ¿cierto?, de profundidad, tenemos una presión alta, ¿ya? Estamos hablando entre 8 y 10 kilobar. 8 y 10 kilobar son 8.000 a 10.000 bar, ¿ya? Si estoy a una presión de, perdón, a una profundidad de 10 kilómetros, obviamente hay menos presión, estamos hablando de una presión media, que varía entre los 2 y los 6, ¿cierto? Entre los 2 y los 6 kilobares. Y así sucesivamente. Así se analiza este gráfico, ¿ya? Facies metamórficas. ¿Qué son las facies metamórficas? Conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿ya? Entonces, la imagen anterior te muestra esos límites, ¿cierto?, que determinan las facies. Esos son los límites, ¿ya?, de cada fasie. Entonces hay rocas que se forman en ese espacio, otras se forman en este otro espacio, ¿ya? Esos son los límites, ¿ya? Entonces, conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura. Esas son las facies metamórficas. Si encontramos en el campo una de estas asociaciones minerales, cuando dice en el campo se refiere en terreno, si encontramos en el campo o en terreno una de estas asociaciones minerales, podremos asignar dicha área a unas condiciones de presión y temperatura. Y a la inversa, sirve para ir conociendo el rango de presión y temperatura de esa fase, determinar los minerales que caracterizan a cada una de esas fases. Fases de presión, un ejemplo, fases de presión moderado y temperatura de media a alta. Entonces, nuevamente voy a mostrar la imagen anterior. Entonces, vemos que ciertas rocas se forman dentro de ese rango, ¿cierto?, de presión, dentro de ese rango de temperatura y dentro de ese rango de profundidad. Entonces, cada una de estas representa facies, ¿ya? Entonces, aquí hay una fasie que como intermedia, ¿cierto? Y ahí nace otra fasie que se mueve entre el grado medio y el grado alto de metamorfismo. Entonces, las facies de presión moderada y temperatura, como ejemplo, fasie de presión moderada y temperatura media a alta, incluye las facies de esquistos verdes, ya que son tipos de roca, anfibolitas, granulitas, y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes. Entonces, como ejemplo, la fasie de presión moderada y temperatura de media a alta incluye las facies de esquistos verdes, anfibolitas, granulitas, y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes. Ahí está lo que les decía, ¿cierto? Distribución de las diferentes fases metamórficas sobre un diagrama de presión y temperatura. Entonces, por este lado tenemos la presión, perdón, la profundidad bajo la tierra, ¿cierto? Aquí está a los 10 kilómetros de profundidad, 20 kilómetros de profundidad, 30 kilómetros de profundidad. Por ejemplo, las granulitas aparecen a partir del kilómetro 8 más o menos hasta el kilómetro 45. Y entre, digamos, los 700 grados y los 1000 grados, ahí están las granulitas. Y la presión obviamente va aumentando, la presión va aumentando hacia arriba, ¿cierto? Porque la profundidad parte de cero acá hacia arriba,
por lo tanto la presión va aumentando hacia arriba, ¿cierto? Que está en función de la profundidad en que esté bajo tierra. Entonces también va a aparecer, las granulitas van a aparecer aproximadamente el kilómetro 1,8 hasta el kilómetro más o menos 45. Y ahí estamos hablando de 1,5 a 12,5 kilobar. Ahí esa sería la fase de la granulita, y así se puede dibujar, ¿ven? Y así están las distintas fases. Las ecoglitas, que se producen a la mayor profundidad, ¿cierto? Por lo tanto, a la mayor presión y a alta temperatura, desde media a alta. Los esquistos azules, estamos hablando de presiones entre 6 y 16 o más kilobares, pero fíjense que tienen como una línea bien clara entre, de temperatura que varía entre los 140 más o menos hasta los 300 grados Celsius. Y así yo puedo ir viendo cada una de las zonas en donde se forman ciertas rocas, ciertos minerales. Las zeolitas, prem-pump, esquistos verdes, anfibolitas, granulitas, sanidinitas. Todas estas son entonces rocas metamórficas, que dependiendo de la profundidad va a haber una presión determinada y también está asociada a una presión, a un aumento de temperatura, ¿ya? Entonces, dependiendo si hay presión y temperatura, va a haber un tipo u otro tipo de roca metamórfica. O sea, ahí se aprecian las distintas fases. Y aquí está la parte llamada diagénesis, donde se forman las rocas sedimentarias. Y después de los 200 grados, ¿cierto? Aun cuando aquí puede variar solamente la temperatura, y ya estoy, aunque esté a una presión 0, pero aumenta la temperatura, igual se están formando rocas metamórficas, ¿se dan cuenta? Va a depender de eso, de la presión y la temperatura en que una roca metamórfica o una roca magmática se va a transformar en una roca metamórfica. Las rocas magmáticas también sufren metamorfismo en la medida que cambian las condiciones de presión y temperatura de formación. Ya, por ejemplo, un granito, al aumentar en profundidad o al aumentar su temperatura en profundidad, finalmente va a llegar un momento en que ya va a dejar de ser granito y se va a transformar en una roca metamórfica. Por ejemplo, el mármol es caliza, ¿cierto? Metamorfizada. El mármol es una roca de origen metamórfico, pero la roca madre, digamos, vendría siendo la caliza. Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe. No, profe. Ya. No, profe. No, profe. Chao, Ya. que esté bien. Nos estamos viendo. Cuídese. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, gracias.